Ixtorix, suscríbete. Los etruscos o tirrenos fueron un pueblo de la antigüedad, cuyo núcleo geográfico fue la Toscana, en Italia, a la cual dieron su nombre. Eran llamados tirrenos por los griegos y Tusci o luego Trusci por los romanos. Ellos se denominaban a sí mismos como rasenas. Los primeros indicios de una cultura identificable como etrusca datan alrededor del año 900 a.C. Es el periodo de la cultura villanovense de la Edad de Hierro, considerada la fase más temprana de la civilización etrusca, que a su vez se desarrolló a partir de la cultura proto-villanovena de finales de la Edad de Bronce en la misma región. La civilización etrusca perduró hasta que fue asimilada por la sociedad romana. La asimilación comenzó a finales del siglo IV a.C., como resultado de las guerras romano-etruscas. Se aceleró con la concesión de la ciudadanía romana en el 90 a.C. y se completó en el 27 a.C., cuando el territorio de los etruscos se incorporó al recién creado Imperio Romano. Desde la Toscana se extendieron hacia Umbría y por el sur hacia el Lacio y la parte septentrional de la Campania, donde chocaron con las colonias griegas de la Magna Grecia, en el sur de Italia. Hacia el norte de la península itálica ocuparon la zona alrededor del valle del río Po, en las actuales regiones de Emilia-Romagna, Lombardía y la parte del sur del Véneto. Llegaron a ser una gran potencia naval en el Mediterráneo occidental, lo cual les permitió establecer factorías en Cerdeña y en Córcega. Sin embargo, hacia finales del siglo V a.C., comenzó a deteriorarse fuertemente su poderío, en gran medida al tener que afrontar casi al mismo tiempo las invasiones de los celtas desde el norte y la competencia con los cartagineses para los comercios marítimos desde el sur. Su derrota definitiva por los romanos se vio facilitada por tales enfrentamientos y por el hecho de que los rasena o etruscos nunca formaron un estado sólidamente unificado, sino una especie de confederación de ciudades de mediano tamaño. En cierto modo, los predecesores de Roma y herederos del mundo helenístico, su cultura, así como sus técnicas militares superiores, hicieron de este pueblo dueño del norte y centro de la península itálica desde el siglo VIII a.C. hasta la llegada de Roma. A partir del siglo IV a.C., Etruria fue gradualmente conquistada y absorbida por la República Romana, y los etruscos, al igual que los demás itálicos, federados por los romanos, volviéndose así parte integrante de la Italia romana. Por mucho tiempo el origen de los etruscos se dio por desconocido. Debido a ello surgieron tres teorías para tratar de explicar dicha problemática. 1. La teoría orientalista, propuesta por Heródoto, que cree que los etruscos llegaron desde Lidia hacia el siglo XIII a.C. Para demostrarlo se basa en las supuestas características orientales de su religión y costumbres, así como en que se trataba de una civilización muy original y evolucionada comparada con sus vecinos. 2. La teoría autóctona, propuesta por Dionisio de Halicarnaso, que considera a los etruscos como oriundos de la península itálica. Para argumentarlo, esta teoría explica que no hay indicios de que se haya desarrollado la civilización etrusca en otros lugares, y que el estrato lingüístico es mediterráneo y no oriental. 3. La teoría del origen nórdico, defendida por muchos a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, se basa solo en la similitud de su autodenominación rasena con la denominación de los romanos dieron a ciertos pueblos celtas que habitaban al norte de los Alpes, en lo que actualmente es el este de Suiza y el oeste de Austria. Los réticos, tal origen basado solo en parafonías, ya está descartado. Sin embargo, las modernas investigaciones sobre el origen de los etruscos llevadas a cabo por un grupo de genetistas llegaron a la conclusión de que el origen de los etruscos corresponde a la segunda teoría, esto es, a la de Dionisio de Halicarnasio, por medio del estudio del ADN mitocondrial. Políticamente, Etruria se conforma en federaciones de 12 ciudades unidas por lazos estrictamente religiosos, lo que es llamado Dodecapolis o Liga Etrusca, a la que se sumarían la Etruria Padana y la Etruria Campana. Pero esta alianza no es política ni militar, cada ciudad es en extremo individualista. La estructura política es, en un principio, la de una monarquía absoluta, donde el rey, el lúcumo, distribuye justicia, actúa como sumo sacerdote y comandante en jefe del ejército. A partir del siglo IV a.C. se da una transición, donde el gobierno es una dictadura de corte militar, lo cual desemboca en una república, en esencia oligárquica, con magistraturas colegiadas, donde gobierna el hombre más anciano perteneciente a la familia más rica, quien contaba con el apoyo del Senado fuerte y estable y la participación de una asamblea popular de representación del pueblo. La pirámide social etrusca podemos distinguir 4 escalafones. En primer lugar estaban los terratenientes, miembros de la oligarquía. Luego estaba la plebe libre, liderada por lazos de clientela a los anteriores.
Luego estaban los extranjeros, generalmente griegos, que eran artesanos y mercaderes. Y por último estaban los esclavos. Los etruscos tenían una gran cantidad de servicio doméstico y agrario. Imperio o no imperio, los historiadores atribuyen a los tirrenos la primera experiencia unificadora de Italia, comparándola con la experiencia del Imperio Romano. Le dieron la categoría de imperio. Asimismo, el historiador romano Tito Livio habla de antes de Roma conquistar a los diversos pueblos que habitaban y hicieran las tierras italianas su hogar, ya los etruscos extendían sus territorios sobre los mares Tirreno y Adriático, además de obtener recursos gracias a las ciudades ubicadas en las regiones de Padana y Campania. Considerando imperio como un ente político que domina a otros pueblos en sus actividades más importantes como la política, la economía y militar, entre otras, bajo la guía de un emperador cuya figura detenta un poder absoluto. Por tanto, bajo esta definición, los etruscos no deberían ser considerados un imperio, dada su organización política en ciudades-estado, cada una de las cuales sumamente independiente. Líderes etruscos conocidos: Ulsini e Clusium, probablemente a principios del siglo XI a.C., Mezentius, 1100 a.C., Lausus en Caere, Tisirenos, Belsus, Larria en Caere, Amnestos en Ariminius, Larsa Poserna en Clasiums a finales del siglo IV, Trefare Veranas, Aruns, Voldimius y Lars Tobilium Bay en el 428 a.C., Lucius Tarquinius Superbus en el siglo VI a.C. Los etruscos eran un pueblo netamente comerciante desde el principio hasta el final de su civilización, principalmente marítimo, aunque también terrestre. Por otro lado, sus tierras se vieron invadidas varias veces por los pueblos bárbaros, ya que sus ciudades eran muy ricas y codiciadas, y eran un paso obligado hacia las fértiles llanuras de Campania y para llegar a Roma, como ocurrió por ejemplo con la invasión de Aníbal. En un principio se aliaron y repartieron las zonas de influencia marítima con los fenicios, en contra de los helenos. Hacia el siglo VI a.C., estrecharon las relaciones con Corinto y cesó la hostilidad con los griegos. Sin embargo, en el 545 se aliaron con los cartagineses nuevamente contra los griegos. En cuanto a lo continental, tuvo numerosos enemigos, desde un principio la Liga Latina, con Roma de aliada a la cabeza de la misma, en el Lacio, en la campaña con los samnitas, en las costas e islas con los siracusanos y cumitas, y en las llanuras del Po con los pueblos celtas, que serían enemigos de Etruria. Solo conservarán como aliado incondicional durante toda su historia a los faliscos, pueblo asentado al oeste del Tíber. Hacia el año 300 a.C. se aliaron con los helenos en contra de los cartagineses y romanos, por el control de las rutas comerciales. Hacia el 295 a.C., una liga de etruscos, sabinos, umbros y galos cisalpinos combatió contra Roma, saliendo victoriosa Roma. Sin embargo, en sucesivas alianzas temporales con los galos, continuaban luchando contra los romanos, hasta que se produce una alianza con Roma contra Cartago. Tras esto, los etruscos ya en decadencia comienzan a ser absorbidos por los romanos. Existen ciertas analogías con regiones orientales, especialmente con Sumeria y Caldea e incluso egipcia en el tema de la religión. El tipo de religión es de revelación, está plasmada en una serie de libros sagrados, los cuales tienen tales temas como la interpretación de los rayos, la adivinación, la rectitud del Estado y de los individuos y hasta un análogo del libro de los muertos egipcio. Todo compendio religioso es conocido como doctrina etrusca y esta se dividía en doctrina, teoría y en preceptos prácticos, y estaba dedicada a la búsqueda de la interpretación que prácticamente todo fuera de lo común para predecir el porvenir. Los sacerdotes se denominaban auspices, siempre tuvieron una posición de privilegio en la sociedad. Los aruspices se especializaban en interpretar lo que consideraban diversos signos proféticos, la adivinación a partir de la observación de hígados de animales sacrificados, con la creencia de que se podía adivinar el futuro observando los rayos, o otros meteoritos, la interpretación con intenciones adivinatorias de los vuelos de las aves. Existían rituales de todo tipo, tanto dirigidos al Estado como a los individuos. El panteón de dioses etruscos está íntimamente ligado a la influencia mitológica griega, de ahí que se adore a los homólogos griegos, aunque formen una tríada similar. La más importante fue Tinia, que sería la equivalencia a Zeus, Uni, que sería Hera, y Menfra, que sería Atenea, que se veneraban en templos tripartitos. También existía la creencia de la existencia de los demonios maléficos, al modo asirio. Los etruscos creían en la vida de ultratumba, de ahí las manifestaciones de gran importancia en los lugares de enterramiento.
Ixtorix, suscríbete.